Bienvenidos a otro episodio de La Biblia Habla, donde exploramos las enseñanzas bíblicas sobre diversos temas que impactan nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en la vida, la fe. La fe es el pilar sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. Pero, ¿qué es la fe según la Biblia? ¿Cómo se manifiesta y cómo podemos fortalecerla en nuestra vida diaria? Vamos a descubrirlo juntos. Para comenzar, vamos a definir qué es la fe según la Biblia. Hebreos 11:2.1 nos da una definición clara. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos dice que la fe es tener una confianza total en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos verlas con nuestros ojos físicos. La fe es confiar en que Dios cumplirá sus promesas y actuará según su voluntad perfecta. Un ejemplo clásico de fe en la Biblia es Abraham. En Génesis 15:2.6, leemos, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, aunque en ese momento no tenía hijos, y tanto él como su esposa Sara eran ancianos. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Abraham creyó en la promesa de Dios. Su fe no fue una mera aceptación intelectual, sino una confianza profunda y activa en la fidelidad de Dios. Otro gran ejemplo de fe se encuentra en la historia de Moisés. En Hebreos 11:2.24-27, se nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés eligió seguir a Dios y liderar a su pueblo hacia la libertad, a pesar de los desafíos y peligros que enfrentó. Su fe lo sostuvo y le dio la fuerza para cumplir la misión que Dios le había encomendado. La vida de Jesús también nos ofrece numerosos ejemplos de fe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25-34, encontramos la historia de una mujer que había sufrido de una enfermedad durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, pero su condición solo empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, creyó que solo tocando su manto sería sanada. Su fe era tan fuerte que, a pesar de la multitud, se abrió camino hasta Jesús y tocó su manto. Inmediatamente, fue sanada. Jesús, al percibir que había salido poder de él, se volvió y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Esta historia nos muestra que la fe no solo implica creer en el poder de Dios, sino también actuar con confianza en su capacidad para obrar en nuestra vida. La fe también se manifiesta en la vida de los apóstoles. Pensemos en Pedro, quien caminó sobre el agua hacia Jesús. En Mateo 14:2.28-31, leemos. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó a caminar sobre el agua porque tenía fe en Jesús, pero cuando permitió que el miedo y la duda entraran en su corazón, comenzó a hundirse. Esta historia nos enseña que la fe requiere mantener nuestros ojos puestos en Jesús, especialmente en medio de las tormentas de la vida. El apóstol Pablo también habla mucho sobre la fe en sus cartas. En Efesios 2:2.8-9, escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo nos recuerda que la fe es un don de Dios, y es el medio por el cual recibimos la salvación. No podemos ganarnos la salvación por nuestras propias obras. Es un regalo que recibimos al confiar en Jesús, y en su obra redentora en la cruz. Además, en Romanos 10:17, Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Este versículo nos enseña que la fe se fortalece, y crece al escuchar la palabra de Dios. Al leer y meditar en las Escrituras, nuestra fe se nutre y se profundiza, permitiéndonos confiar más plenamente en las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas sobre la fe en nuestra vida diaria? Primero, es importante recordar que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción.
Debemos vivir nuestra fe de manera activa, confiando en Dios y obedeciéndole en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa tomar decisiones basadas en la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Una manera práctica de fortalecer nuestra fe es a través de la oración. La oración nos permite comunicarnos con Dios, expresar nuestras preocupaciones y escuchar su voz. A medida que cultivamos una vida de oración constante, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra fe se fortalece. Otra forma de fortalecer nuestra fe es rodeándonos de una comunidad de creyentes. En Hebreos 10 2.24-25, leemos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos brinda apoyo, ánimo y rendición de cuentas, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe, y a crecer en nuestra relación con Dios. La fe también se fortalece al recordar las obras de Dios en nuestra vida. Al mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido fiel y ha obrado en nuestra vida, nuestra confianza en Él se profundiza. Mantengamos un diario de oración o un registro de las respuestas de Dios a nuestras peticiones, y usemos esos testimonios para fortalecer nuestra fe en tiempos de duda. En resumen, la Biblia nos enseña que la fe es esencial para nuestra relación con Dios. Nos ayuda a confiar en sus promesas, a actuar con valentía y a vivir con esperanza. Al cultivar la fe a través de la oración, la lectura de la palabra, la comunidad de creyentes y el recuerdo de las obras de Dios, podemos crecer en nuestra confianza en Él, y experimentar su paz y fortaleza en nuestras vidas. Espero que este episodio de la Biblia Habla te haya inspirado, y te haya dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la fe. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más enseñanzas bíblicas que pueden transformar nuestras vidas. Hasta la próxima.